Oye, te he invitado para que hablemos de los 13 años de la Constitución Política del Estado, porque es todo un fenómeno la Constitución. En la formalidad se aprobó por mayoría, en la formalidad digo porque el referéndum le dio eso, pero saca tus cuentas. Comenzó el 2006, terminó el 2008, 4 departamentos le dijeron que no. Comenzó en Sucre, se trasladó a La Calancha, de La Calancha se trasladó a Oruro, de Oruro se traslada a una comisión a la presidencia de Lotería Nacional, ahí se termina de redactar el texto. Nunca fueron tratados los temas como debían haber sido tratados, fueron al referéndum y finalmente se aprobó, y el 25 de enero se hizo el referéndum que lo aprobó, y después ya se promulgó la Constitución Política del Estado, y tiene problemas insalvables hasta de realización, ¿no te parece? Sí, Carlos, tiene dos pecados originales, ¿no? El primero es que viola su propia ley de convocatoria. La ley de convocatoria establecía que las decisiones se tenían que tomar con 2/3, Sí. y la Asamblea Constituyente se considera magna y viola su propia madre, ¿no? Su propia convocatoria, y la reduce a mayoría absoluta. Eso es una barbaridad. Yo recuerdo, yo tuve la oportunidad de visitar Sudáfrica y ver el proceso constituyente sudafricano, y allá ocurrió al revés. En la ley de convocatoria establecía 2/3, y los constituyentes se reunieron y dijeron, para que sea una mejor constitución y tenga una mayor legitimidad, subieron de 2/3 a 3/4, vale decir, del 66% al 75%. Aquí la bajaron del 66 al 51 y querían todavía después equipararlo a Evo Morales con Mandela, ¿no? Es decir, Sí. esa violación, desde ya, esa sola violación la deslegitima la Constitución. Después, esta es la única Constitución del mundo en que ni un solo artículo se discutió en plenario. Claro. Probaron los informes en comisiones, y a Dios gracias, Carlos, esa posibilidad que había de hacer reforma de forma del Parlamento, que acabó legislando Constitución ahí en esa oficina que vos decís, porque era verdaderamente un asco. Por ejemplo, en el tema de la distribución administrativa, en el tema de las autonomías, hubo un deliberado intento de dañarlo por completo el proceso, y los gobernadores se llamaban alcaldes, y los alcaldes se llamaban prefectos, y los asambleístas se llamaban, y las competencias eran un desastre, era era un asco eso. Eso que salió de Oruro era un Sí. verdadero desastre. Inconstitucionalmente, pues también ya en el Parlamento, en la oficina esa de la lotería, no solamente que hicieron reformas de forma, sino que se metieron al fondo, pero a Dios gracias, Por porque suerte, sí. en algo lo mejoraron, Sí. porque era realmente malo. Así que es una constitución que tiene pecados gravísimos de origen, ¿no? Y de legitimidad profundo. Tiene una parte que tiene artículos que son irrealizables, que no coinciden absolutamente con el cuerpo, con el texto, y uno se pregunta, pese a eso sobrevive. ¿Por qué? ¿Por qué sobrevive? Porque se agarraron de 4 cosas, porque dominan el Parlamento y hay 4 cosas a las que le dan vuelta, ¿o por qué? Yo creo que sobrevive, Carlos, porque los estados necesitan, pues, una constitución. Entonces es lo único que hay.
las normas se basan en una norma superior, no pudiera haber Estado, se desintegraría el Estado sin una constitución. Ahora esta constitución requiere, yo sé que a la gente no le gusta hablar de modificar la constitución por problemas políticos, por eso es que creo que la discusión y el análisis debiera dividirse en dos partes. Uno, ¿qué parte, por llamarlo de alguna manera, técnicamente requieren ser cambiadas? Y después analizar el tema político. Por ejemplo, el tema de la justicia, Carlos. Ese experimento burdo que es único en su género en la historia de la humanidad, único en la historia de la humanidad, eso de elegir a los magistrados de los tribunales supremos por voto popular, eso ha sido único en la historia de la humanidad. Y claro, los abogados españoles que contrataron dijeron que eso era una maravilla, que claro que era revolucionario, pero es que era revolucionariamente estúpido, ¿no? En ninguna parte se eligen a los magistrados de los tribunales superiores por voto popular, porque es un absoluto contrasentido. En algunos países desarrollados se eligen por voto popular a los jueces de provincia, a los jueces de los pueblos pequeños, porque la gente confía en ellos, los conoce, saben qué se llaman. Aquí el contrasentido era tan grande que nos hicieron ir a votar y como los magistrados no podían hacer campaña, nadie sabía ni quiénes eran. Pero han sido elegidos con un 80-90% de abstenciones. Algunos han sido elegidos por el 2 o el 3%. Un completo desastre. Pero más allá del tema formal, yo creo que estamos en el peor momento de administración de justicia en la historia del país. Yo creo que este es el momento de mayor corrupción en la historia del país. Y el asunto es tan grave que están a punto de destrozarlo este Estado, ¿no? Donde nadie confía en nadie, donde el poder político está ensañándose con los jueces y fiscales que abiertamente encarcelan a la gente, no les importa. Bueno, se está destruyendo este Estado porque su columna principal, que es la justicia, de cualquier Estado, no está funcionando. Ahí se requiere a la de verdad, Carlos, a la de verdad, si no hay reforma parcial de la Constitución que componga esto, que es un tema eminentemente político y un absurdo total, esto no va a tener remedio de fondo, va a tener parchecitos y cositas. Fíjate que dice... fíjate que dice Francisco Borenstein, dice algo que a mí me parece fundamental para entenderlo. Dice, el poder ejecutivo elegido ha sido sustituido en infinidad de ocasiones por golpistas. El poder legislativo no ha funcionado por los golpes. Y el único poder permanente desde que nace la República es el Poder Judicial, y es el que peor está, el único que nunca se ha cerrado. Y fíjate vos cómo coincide con lo que vos decís. Sí. Y es un tema, ese sí que es un tema estructural, Carlos. Yo creo que hay que empezar por los abogados. Resulta que en Bolivia el que no puede estudiar otra cosa estudia Derecho y sale. Sí. En los países serios, y no vamos a hablar de los países industrializados, por ejemplo en Chile y en Argentina, estudiar Derecho es cosa seria. Yo estudié mi primer año de Derecho en la Universidad Católica de Chile y la gente me decía, cuidado, aquí la ingeniería civil y las leyes, decían ellos, así lo llamaban, es lo más difícil. Es decir, si uno no estudia 4 o 5 horas diarias, no sale. Entonces, ¿para qué vamos a ir a otros países? Entonces, yo creo que hay que empezar por establecer un mecanismo
que existe en los países serios, que le dice a la universidad, usted gradúe a sus profesionales como quiera, pero para que puedan ejercer, yo les tomo un examen. Eso ocurre en Estados Unidos, en la mayoría de los países europeos. Las universidades enseñan como quieran, pero para ejercer una persona tiene que dar un examen para demostrarle al Estado que sabe. Eso ocurre en medicina y ocurre en derecho. Y creo que en menor grado, pero también en arquitectura. Esto porque, claro, los abogados son muy importantes en la administración de justicia, los médicos en la salud y los arquitectos construyendo casas que no se caigan, ¿no? Es decir, es el Estado que se protege de estos profesionales. Nosotros debiéramos empezar, por ejemplo, a nivel departamental, por último, crear una ley departamental a través de los colegios de abogados, que se tome un examen para poder ejercer la profesión. Bolivia resulta que uno se gradúa de cualquier cosa y al día siguiente de que le entregan su título sale a la calle a ejercer. Eso ocurre con los médicos y eso ocurre con los abogados. Y la calidad del abogado hoy en día es espantosa, Carlos. Espantosa. Yo he tenido alguna experiencia reciente que no la quiero hacer pública, pero fue absolutamente decepcionante, ¿no? Abogados que escriben con errores ortográficos, es una pena, pero total, no leen. Yo no creo que los que estudian derecho en Bolivia en general lleguen a estudiar 1 hora al día. Es decir, es muy pobre la formación. Entonces, esas personas salen, se afilian a los partidos, son fiscales, son jueces, es terrible. Yo creo que habría que empezar por ahí. Después, naturalmente, hacer una reforma parcial de la Constitución. Yo quería dividir este comentario, Carlos, en los aspectos técnicos y en los aspectos políticos. Técnicamente hablando, me parece correcto. Técnicamente hablando, se pudiera, porque la ley de convocatoria a una reforma parcial se tiene que dar por 2/3 y el MAS no tiene 2/3, así que técnicamente hablando tendría que haber un acuerdo con la oposición relativamente satisfactorio para convocar a una reforma parcial. Claro que si en esa negociación la bancada mayoritaria del MAS pacta con la oposición para llegar a 2/3, por ejemplo, la reelección, estamos fregados, ¿no? Porque al final nos prestamos a que un partido político se eternice en el poder y cometemos una ingenuidad de querer cambiar la justicia y cuando acordamos estamos con un totalitarismo permanente, ¿no? Por eso es bueno distinguir los aspectos técnicamente necesarios con los aspectos políticos. Y que son más fáciles además de tratar, son más fáciles de tratar porque ahí está incluido el interés general y colectivo. Exacto. Otro tema, Carlos, muy importante es el tema de las autonomías y federalismo. Yo preferiría en ese tema tratar competencias y no saltar al federalismo como concepto. Ahí corremos el riesgo de que se pretenda hacer borrón y cuenta nueva y empecemos otra vez de cero. Y volvamos a cero. Y todo lo que se han dado lo tiremos al basurero. Yo creo que ahí deberían, en la reforma parcial, ¿qué es una reforma parcial? El otro día hubo en Colombia, hace unos años, se le preguntaron 16 preguntas. Entonces el ciudadano puede decir, por esta sí, por esta no, por esta sí, por esta no. Pero claro, ¿cómo hacer para que en esas preguntas, en esa reforma parcial, entre temas de elección de jueces, entre temas de autonomía y no entre el tema de la reelección, que es lo que seguramente le va a interesar? Lo que negociaría el MAS, ¿no? El MAS, ¿no? Ese es el tema. Y negociaría otros temas seguramente de impunidad, que se negociaría temas que tienen que ver con el control político.
él consolidaría la facultad del presidente de la República de designar todos los cargos públicos. Yo no sé. Es decir, uno puede confiar, Carlos, Claro. porque el país lo estamos destruyendo y los ejemplos están a la vista Sí. y no hay razón a la ingenuidad, pues ya no hay campo para la ilusión, ¿no? Así es. Pero fundamentalmente, yo creo que si no se hace una reforma parcial de la Constitución, autonomía nunca van a haber, porque esta Constitución tiene los candados necesarios para que la autonomía sean de mentira. Es decir, de ahí mi libro, ¿no?, que se llama Autonomía Centralizada, es un oxímoron. No hay autonomía porque hay un centralismo brutal. Entonces es una mentira eso. Entonces, si queremos autonomía o queremos federalismo, hay que hacer también una reforma parcial de la Constitución. Ahora, que la gente al que propone esto lo considere ingenuo porque el MAS se va a aprovechar de esto, también es cierto. Entonces, Pero, ¿sabes qué? ¿cómo hacerlo? Pero yo te digo una cosa, valdría la pena el riesgo. Valdría la pena el riesgo porque hay que hacer un acuerdo de que esto sea una cuestión por etapas, por paquete de la Constitución, por capítulos o por estructura. Primero, justicia, después lo administrativo y luego veamos lo político. ¿Ah? Claro. Yo creo que, si yo creo se que es hace un posible. pacto, yo creo que están dando condiciones, está tan mal la justicia, hemos visto lo que ha pasado. ¿Qué más ya queremos esperar? Hemos visto lo que ha pasado con ese tipo que tiene una sentencia ejecutoriada por asesinato y lo liberan y lo sacan a la calle y el tipo sigue matando. ¿Qué más ya? ¿Qué más ya? O los encarcelamientos que hacen sin proceso a los políticos. ¿Qué más ya? ¿Qué más evidencia de putrefacción y utilización del Poder Judicial con fines políticos? ¿Qué más ya? Es decir, esto llegó a su límite y por eso yo creo que pudieran estar dadas las condiciones de un pacto que reforme la justicia y solamente nos aboquemos a ello. A la justicia. Y si no, no se hace acuerdo. Claro. Porque ahorita el problema de la justicia es muchísimo más grave que el problema administrativo o de autonomía. Eso ya ha pasado a un segundo plano versus este drama que estamos viviendo en la justicia, que tiene muchísimas facetas. Por ejemplo, los jueces están mal pagados. El presupuesto, no puede ser, pues, Carlos, que el presupuesto el presupuesto del Ministerio de Justicia y el presupuesto del órgano judicial sea el más bajo, pues, de todo, y por encima está la publicidad, todos los otros ministerios. Porque hay un desprecio, pareciera que la actitud es así, no le demos al órgano judicial porque ellos roban solitos por su lado y se enriquecen solitos por su lado y el Estado no tiene por qué alimentar eso. Ellos se están enriqueciendo por su lado y ya está. No, pero después los jueces tienen que tener sostenibilidad, los jueces tienen que, en los países serios, los jueces tienen sus cargos de por vida, ¿no? Sí. Y el concepto, creo yo, central de esta reforma tiene que ser la meritocracia. Claro, mientras nosotros tengamos un parlamento que elige a los candidatos que van y presentan su folder y el Parlamento los elige. Porque la verdadera elección, Juan Carlos, se da en el Parlamento. Después el pueblo en su voto te refrenda lo que ya vos elegiste. Pero además te dan 10 opciones de 10 que eligieron ellos. Por mayoría, porque tenían mayoría absoluta y tenían 2/3. Entonces lo fueron haciendo así. Hoy día el MAS se niega a ir a otro camino que no sigan siendo las elecciones, por lo que vos decís. Les parece que es muy moderno, que es muy de avanzada y ya hemos visto lo que es, ¿no? Claro, por eso yo creo que tiene que tener, por lo menos, tiene muchas aristas, ¿no? Pero una arista tiene que ser el ejercicio profesional del abogado. Sí. La otra arista, ¿quién selecciona a los
a los candidatos, a los magistrados, porque tenemos que olvidarnos. Lo que tiene que modificar la Constitución es esa elección por voto popular, que es una soncera de principio a fin. Es el Parlamento el que los tiene que elegir por 2/3. Pero los que selecciona a los candidatos debiera ser una entidad que no tenga un contenido político, claro, en lo posible una participación principalísima de las entidades universitarias, de las universidades, de los colegios de abogados y claro, de los cámaras de profesionales, organizaciones empresariales. Ellos tendría que haber una comisión de esa naturaleza que garantice que los candidatos son gente valiosa en base a meritocracia. Carlos, fíjate vos, la primera señal que tiene la humanidad de un discurso que describe la democracia es el discurso de Pericles, sí, que hace 2.450 años, 2.450 años, unos 430 años antes de Jesucristo, cuando después de la guerra con Esparta, la guerra del Peloponeso, sí, da un discurso Pericles en el cementerio del Cerámico, y ahí dice, la base de nuestra democracia, dice por Atenas, es que nosotros elegimos los cargos públicos en base a meritocracia. Es decir, nosotros en Bolivia no hemos avanzado ni un día de los 2.450 años porque seguimos eligiendo a las autoridades públicas en base a cualquier cosa, a las autoridades, a los cargos públicos y especialmente el Poder Judicial, en base a cualquier cosa menos que a sus méritos. Entonces... Saca tus cuentas. El Tribunal Supremo Electoral ha aprobado el Estatuto del Movimiento al Socialismo que dice, para ser funcionario público hay que ser militante del partido. ¿Qué te parece? Ahí está. Esa es una barbaridad. Sí. Yo creo que hay una tendencia mundial hacia valorizar, después que el mundo ha pasado por todos estos ejemplos y esto que se llama políticamente correcto, que tiene que ser así, por ejemplo, recientemente la Corte Suprema de Estados Unidos ha tomado un caso, y toma, vos sabés, muy pocos al año, ¿no? Sí. Toma solamente lo que le parecen importantes. Ha tomado un caso en que un tipo demanda que para entrar a una universidad no debieran considerar el tema de la raza, y que solamente debieran considerar el tema de la meritocracia, de la capacidad. Porque claro, en Estados Unidos hay unas leyes que asignan por cupos a las razas, a las minorías, y bueno, y la Corte Suprema está analizando, han tirado el grito al cielo todo lo políticamente correcto, porque claro, tienen que haber en las universidades negros, mujeres, asiáticos, chinos, indios, no sé. Y la Corte está considerando eliminar el requisito raza por solamente la capacidad, porque es muy injusto que a un hombre o a una mujer o a un indígena capaz lo rechacen nada más que porque no cumple un cupo, ¿no? Es decir, hay una discriminación aquí a un hombre capaz, brutal. Cosa que ocurre acá. Acá por obligación tiene que ser una mujer e indígena, por ejemplo. No importa si tiene méritos o no. Tiene que ser mujer e indígena. Entonces, ya de ahí ya está viciado. A la gente deben valerla por lo que sabe y por lo que es. Y no por el lugar de donde venga. ¿Te pido un corte? ¿Te pido un corte? Ya, claro. Ya, dale. Ya. Multicomex, despachante de aduanas, servicios aduaneros a nivel nacional de manera rápida, confiable y económica. En Multicomex nos encargamos, como vos lo sabés, de todas las operaciones referentes al comercio exterior, otorgando valor agregado a nuestros clientes. Tenés que encontrarnos en la fanpage Agencia Multicomex, como también el WhatsApp 615-52666.
No lo pensés más, Multicomex, tu mejor opción en gestión aduanera. Si necesitas batería para tu vehículo, Energy Center es la mejor opción, representante oficial de Ariel y Panasonic. Son baterías importadas de alta gama a tu disposición. Energy Center, la mejor opción en baterías porque cuenta con un excelente servicio postventa y te da garantía de por vida. No podés pedir más. Energy Center, anotate el 690-06060 porque un día lo vas a necesitar y es mejor tenerlo en el teléfono 690-06060. Cotas nuevos con vasos, más velocidad, más moderno y más inteligente. Pedí tu pack completo con internet Wi-Fi de 25 megas, telefonía sin límite de tiempo y televisión digital, todo por 303 bolivianos mensuales, también disponible con fibra óptica. Aprovechá de un paso tecnológico. Mayor información 103 o llama al 333 30 103.